Buenos días, mi nombre es Alejandra Yugueros González y les voy a hablar del abordaje de los quistes renales por el nefrólogo. Para entrar un poco en contexto, al hacer el abordaje inicial de la enfermedad renal crónica, a nuestros pacientes les solicitamos analíticas sanguíneas, sedimentos y una ecografía renal, en la cual de manera muy frecuente nos encontramos como un hallazgo casual los quistes renales. De estos quistes nos pueden surgir preguntas como si realmente son quistes o tienen de base una patología maligna, si están complicados o no, si están en contexto de una enfermedad renal quística y si esta es congénita o adquirida, que son las preguntas que intentaremos resolver en esta charla. Los quistes renales son cavidades formadas por células epiteliales a partir de los túbulos renales que se producen por acumulación de productos de ultrafiltrado y secreción de solutos. En la ecografía nos los encontraremos como una imagen redondeada, anecoica de bordes lisos y nítidos con un refuerzo acústico posterior como lo observamos en la pantalla, sin ecos en su interior. Esto corresponde a una imagen de un quiste simple. En cuanto a las características del TAC, pues sería una imagen nítida separada del parénquima, también con bordes lisos y nítidos con contenido homogéneo similar al del agua, que no intensifica con el contraste. Pero no siempre estos quistes tienen esta forma tan perfecta y en algunos casos nos pueden surgir dudas si realmente son un quiste o es un carcinoma renal, para lo cual tenemos la clasificación de Bosniak, donde vemos que el grado 1 son quistes simples como el que acabamos de describir, que tiene un bajo porcentaje de ser maligno, por lo cual no precisa seguimiento. Lo mismo el grado 2, que es un quiste mínimamente complejo, en el cual podemos encontrar algunos tabiques que son muy finos, alguna calcificación en su interior y puede que pierda el refuerzo acústico posterior, pero tampoco precisan seguimiento. En algunos casos, estos quistes presentan un mayor número de tabiques o más gruesos, en los cuales nos surgen dudas, entonces estos precisarían seguimiento porque tiene hasta un 5% de probabilidad de ser maligno y el seguimiento se realizará hasta el año. En los grados 3 o 4 ya son quistes que ya tienen unos bordes mal delimitados, tienen muchos tabiques y mucho contenido en su interior, muchas calcificaciones, en algunos casos ya se ven prácticamente como masas, en los cuales pues tienen un gran porcentaje de ser malignos y hay que derivarlos a urología. Una vez sabemos que es un quiste, vemos que estos quistes se pueden complicar y estos pacientes se pueden presentar en la consulta con dolor. En algunos casos, estos quistes crecen tanto que su pared hace contacto con estructuras vecinas y generan dolor. En estos casos, pues si ya esto se vuelve muy incapacitante, estos quistes pueden requerir un drenaje y escleroterapia. En otros casos, los pacientes pueden presentar dolor asociado a hematuria y en las imágenes encontrarnos un contenido anecoico, un contenido hiperecogénico en su interior homogéneo que en el TAC pues podríamos confirmarlo como un sangrado, una complicación hemorrágica. Y en otros casos, los pacientes con quistes renales ingresan por cuadros de sepsis en los cuales en las imágenes también nos vamos a encontrar que estos quistes tienen un contenido que en algunos casos este contenido en el TAC podemos ver que tiene unas microburbujas que serían muy sugestivas de infección, con lo cual estos pacientes pueden cursar con cuadros de infecciones quísticas que precisan tratamiento. Una vez tenemos esto claro, pasamos a clasificar nuestros quistes en las enfermedades renales quísticas. Para eso es muy importante tener en cuenta la frecuencia, ya que la mayoría de los casos nos vamos a encontrar ante quistes simples. Ya de forma más rara nos vamos a encontrar ante enfermedades quísticas monogénicas y de forma más rara aún asociadas a neoplasias o a la enfermedad quística adquirida, etc. En cuanto a la edad de presentación, pues hay que tener en cuenta que hay patologías que se presentan mucho más frecuente en la edad de niños y adolescentes, como la poliquistosis renal autosómica recesiva, la esclerosis tuberosa, y otras que se presentan en la edad adulta de forma mucho más frecuente, como la poliquistosis renal autosómica dominante, los quistes simples, el von Hippel-Lindau, etc. Entonces, aquí tenemos una tabla del artículo de Petrucci y colaboradores, donde nos clasifican estos quistes dependiendo de la patología quística y un poco también de la morfología de los quistes, que
En cuanto al estudio de las enfermedades quísticas, nos permite un abordaje mucho más organizado. Los quistes simples son los que hemos visto previamente y ahora vamos a hablar de la enfermedad quística extraparenquimatosa. En esta nos encontramos quistes peri y parapélvicos y quistes pilocaliciales, que normalmente se encuentran en contexto de la linfangiomatosis renal. Esta es una malformación de conductos linfáticos renales en los cuales se presentan estos quistes peripélvicos que pueden crecer mucho y en algunos casos obstruir algunos vasos o inclusive uréter, en el cual nos podemos encontrar pacientes que presenten una verdadera hidronefrosis. El diagnóstico diferencial en el momento de hacer la ecografía va a ser con la misma hidronefrosis, pero pues podremos diferenciarlo ya que estos quistes pues no son comunicantes, están bien delimitados. Continuamos con la enfermedad poliquística renal, que yo le he querido incluir la nefronoptisis dentro de este grupo para hablar de las ciliopatías. Para entender las ciliopatías, tenemos que entender primero qué es el cilio, que es una organela muy especializada. Como lo vemos en la imagen, consta de muchos microtúbulos organizados recubiertos por una membrana plasmática y dentro de esta pues tenemos varias proteínas transmembrana, otras proteínas que comunican esa membrana con estos microtúbulos y otras que hacen que estos microtúbulos se comuniquen con el resto de la célula. Lo que nos permite estos cilios pues es una transducción de señales a través de esas proteínas y también la polarización celular para que este epitelio quede bien organizado con una orientación adecuada dentro de esa capa celular. Una vez se alteran por diferentes patologías genéticas algunas de estas proteínas, vamos a tener un grupo heterogéneo de patologías en la cual va a haber una disfunción de estos cilios primarios. A nivel renal, pues estos cilios van a generar una proliferación epitelial con una orientación celular inadecuada en este epitelio 3D, lo que nos va a generar una secreción tubular exagerada, acumulando mucho líquido y generando los quistes renales. Pero estos cilios no solamente se encuentran en el riñón, sino que como vemos en la imagen se encuentran en diferentes órganos. Entonces aquí en rosa tenemos todas las manifestaciones extrarrenales que pueden presentar las ciliopatías primarias. Vemos que en todas ellas vamos a tener quistes renales, en la mayoría de ellas vamos a tener anormalidades en el riñón, pero también vamos a tener alteraciones a nivel óptico, hepático, musculoesquelético y cardiovascular. La principal representante en este caso sería la poliquistosis renal autosómica dominante. En este caso, pues nos encontraremos en la consulta ante un paciente con antecedentes familiares de poliquistosis renal, normalmente es un adulto, con una función renal normal o alterada, que presenta, como en la imagen que tenemos aquí, múltiples quistes renales bilaterales asintomáticos. En algunos casos ya tenemos nefromegalia y en otros casos podemos ya tener hipertensión y quistes hepáticos. Estaremos todos de acuerdo que esto no genera un retrodiagnóstico. La mayoría estaremos de acuerdo en que se trate de un paciente con una poliquistosis renal autosómica dominante. El retrodiagnóstico estaría más en los estadios precoces, en los pacientes que son jóvenes o adultos que no presentan antecedentes familiares de poliquistosis renal, en los cuales pues a veces nos llegan en la ecografía con pocos quistes, con una morfología renal conservada, y en ellos tendríamos que utilizar los criterios de Rabin o si no tienen antecedentes familiares de poliquistosis, y los criterios de PI, que son los de Rabin modificados para pacientes que tienen antecedentes de poliquistosis renal y poder tener una sospecha diagnóstica más clara. Esta enfermedad pues es la enfermedad hereditaria más común que tenemos, la cual se presentan, como ya les había comentado, múltiples quistes renales bilaterales que van a desplazar el parénquima renal, comprimir la microvasculatura y generar esta clínica tan característica del deterioro de función renal, hipertensión y demás. También tenemos una versión de la poliquistosis renal, pero autosómica recesiva, que esta es mucho más rara. Esta se presenta principalmente en la infancia y en algunos casos desde la etapa prenatal.
en la cual vamos a tener unos microquistes que van a dar un aspecto hiperecogénico en la ecografía, como vemos aquí a los riñones, y van a generar ese diámetro aumentado. En estos casos, pues también está asociado a fibrosis hepática y pues es de muy mal pronóstico, pero en algunos casos podemos encontrarnos con un fenotipo mucho más leve y encontrarnos adultos con poliquistosis renal autosómica recesiva, pero este diagnóstico ya no lo daría el estudio genético. Continuando con las ciliopatías, tenemos la nefronoptisis, que esta es una patología en la cual la genética, el pronóstico y la clínica va a depender mucho de la edad de aparición de la enfermedad. Entonces tenemos que en la consulta, bueno, pero todas estas tienen en común la nefritis tubulointersticial. Entonces, en la consulta nos encontraremos un joven o adulto con un hallazgo casual de una elevación de la creatinina sérica en el que, profundizando en la anamnesis, nos encontramos con que presenta polidipsia, poliuria, enuresis y en la ecografía va a tener unos riñones hiperecogénicos con múltiples quistes corticomedulares. En el caso de los adultos y de los jóvenes, pues es mucho más raro encontrar manifestaciones extrarrenales, pero si las presentan, pueden ser como retinitis pigmentaria, citos inversos o defectos valvulares. Continuando la clasificación, ahora vamos a hablar de las quistes renales asociados a malformaciones sindrómicas. En este caso, yo le he querido reclasificar asociado a neoplasias, ya que tenemos aquí dos patologías. La primera, la esclerosis tuberosa, en la cual nos encontraremos pacientes con alteración del sistema nervioso central principalmente. Ellos van a presentar epilepsia, nódulos supraependimarios, también puede presentar de forma muy frecuente angiofibromas faciales y en algunos casos rhabdomioma. A nivel renal nos encontraremos con angiomiolipomas renales bilaterales múltiples que en algunos casos crecen de forma exagerada. Cuando ya se encuentran mayores a 4 centímetros, pues tenemos riesgo de sangrado importante. Estos pacientes pueden también tener quistes renales bilaterales en un 18% y en algunos casos se presenta un tipo de enfermedad muy grave que es el síndrome de genes contiguos, donde hay una deleción en el cromosoma 16 y se hace una deleción completa del TCC2 y el PKD1. Entonces tendremos características clínicas no solo de esclerosis tuberosa, sino también de poliquistosis renal autosómica dominante, de muy mal pronóstico. Además tenemos aquí el von Hippel-Lindau, que es una enfermedad más rara de adultos, en la cual la característica clínica van a ser los hemangioblastomas retinianos y cerebrales, que también pueden presentar quistes pancreáticos y feocromocitoma. Estos pacientes, una gran proporción, van a presentar quistes renales y estos quistes tienen un gran riesgo de malignidad, presentando un carcinoma renal a los 35-40 años. Continuando con nuestra tabla, ahora vamos a hablar de la enfermedad medular quística, hereditaria y no hereditaria. Enfermedad medular quística hereditaria ha cambiado de nombre a raíz del consenso del Acádigo de 2015, en el cual tenemos ya una serie de patologías que se agruparon en un único término que facilitara reconocer pues las características comunes, que van a ser enfermedades hereditarias autosómicas dominantes monogénicas con una afectación común que va a ser la afectación tubulointersticial. En este tipo de patologías, muchas de ellas van a presentar quistes renales, especialmente en los estadios tardíos de la enfermedad, pero no son patognomónicos, por lo cual no están incluidos dentro del nombre. Como vemos que hay diferentes genes incluidos, pues vamos a tener una variabilidad muy grande en la edad de aparición y en la severidad de la patología, pero sí que vamos a tener un antecedente común de enfermedad renal crónica. Muchos de estos pacientes no van a tener una etiología clara de ese antecedente de la enfermedad renal, pero sabrán que lo tienen. Los pacientes se presentarán con una clínica de enfermedad renal de progresión muy lenta, con mínima proteinuria, una hipertensión arterial leve, muy controlada, un sedimento normal y dependiendo del gen afectado pueden presentar otras manifestaciones como una hiperuricemia desproporcionada en el humor, una anemia desproporcionada en el gen REN o una atrofia pancreática
con diabetes. Para hacer un diagnóstico de esta patología tenemos que tener esos hallazgos clínicos y en algunos casos en los que se realice una biopsia, tener los hallazgos clínicos más los hallazgos histológicos y el antecedente de la enfermedad renal crónica o en su defecto tener un estudio genético. Aquí tenemos el otro tipo de quistes medulares, que es el riñón en esponja o cachirrichi. Este es un trastorno no hereditario, es muy benigno y asintomático y se produce por la dilatación de la porción terminal de los túbulos colectores y presenta pues, quistes en las pirámides medulares. Esto se asocia también a nefrocalcinosis, hipercalciuria y litiasis renal. Y el diagnóstico como tal se va a realizar por urografía, donde se observa la dilatación de los conductos papilares. Continuando con la clasificación, ahora voy a hablar de la displasia renal, que es una patología poco frecuente, asintomática, pero en los pequeños se puede encontrar como una masa palpable. Frecuentemente es unilateral y está asociado a patologías de malformación neurológica y presentar de forma muy frecuente reflujo vesiculolateral asociado. En la ecografía nos encontraremos quistes de tamaño variado en racimo de uvas, unos riñones hiperecogénicos que van evolucionando con el tiempo de forma parcial o total. Y finalmente tenemos la enfermedad renal quística adquirida, que esta enfermedad ocurre en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y su prevalencia es muy variable, pero depende del tiempo en diálisis, teniendo un 7% en prediálisis y hasta un 80% en los pacientes con diálisis durante 10 años. La mayoría de ellos son asintomáticos y constan de múltiples quistes bilaterales de pequeño o mediano tamaño. Estos quistes se cree que se forman gracias a que hay una pérdida nefrogénica que genera una hipertrofia compensadora y esto va a activar protoncogenes que van a generar una hiperplasia tubular y finalmente nos va a formar los quistes. Estos quistes, al mantenerse en un entorno de uremia, hipoxemia con protoncogenes activados, puede presentar una transformación maligna a una neoplasia, muchas veces de carcinoma de células renales. Este tipo de carcinoma pues va a tener un resultado mucho más favorable que el carcinoma de células renales que no está asociado a enfermedad quística adquirida. Por lo cual, los pacientes en enfermedad renal crónica avanzada, pues tenemos que tener estrategias de seguimiento dependiendo de la expectativa de vida del paciente, si son candidatos a cirugía o no, la posibilidad de trasplante y teniendo en cuenta la toxicidad del contraste y de la resonancia. El test inicial va a ser una ecografía renal, haciendo énfasis en los quistes complejos y masas sólidas, y este tipo de pruebas se debe repetir cada 3 o 5 años en estos pacientes, excepto si hay síntomas. A tener en cuenta que en el trasplante renal hay una gran prevalencia de enfermedad renal quística adquirida porque estos pacientes se trasplantan con sus riñones nativos. Y para decir dos palabras sobre las alteraciones del colágeno 4 y los quistes renales, es que las cadenas alfa 3 a alfa 5 están presentes en el túbulo renal distal y en la membrana basal. Entonces, en las alteraciones del colágeno 4 se pueden presentar quistes renales. En este caso serían bilaterales, medulares y corticales. Y en comparación con las de poliquistosis renal autosómica dominante van a ser mucho más pequeños y no van a distorsionar la morfología renal. Estos quistes se van a asociar a una función renal normal, pero en muchos casos a proteinuria. Entonces, para concluir, aquí tenemos un diagrama de flujo del abordaje de los quistes renales por el nefrólogo. Una vez que tenemos quistes, primero tenemos que ver si estos quistes están asociados a una neoplasia o no, para lo cual tenemos la clasificación de Bosniak. Si es grado 1, no precisa seguimiento. Si es grado 3 o 4, posiblemente serán malignos y hay que derivarlos a urología. Y si es un grado 2 y no tenemos dudas, estamos seguros que es así, no precisa seguimiento. Pero si tenemos dudas, porque puede que sea un grado 2 o un grado 3, posiblemente sea un grado 2 que necesite seguimiento, hay que realizar el seguimiento a los 6 a los 12 meses y derivarlo a urología si precisa.
Luego veremos los antecedentes familiares del paciente. Si tiene antecedentes familiares de enfermedad renal, son quistes bilaterales con nefromegalia y en algunos casos asociados quistes hepáticos, hipertensión, aneurismas cerebrales, posiblemente nos encontremos ante una poliquistosis renal autosómica dominante. Para esto, pues también tenemos de apoyo los criterios de PI de Rabin y el estudio genético. Si tenemos antecedentes familiares de enfermedad renal, pero tenemos también lo que predomina va a ser un deterioro lento de la función renal, estos quistes son corticomedulares, hay una mínima proteinuria y en algunos casos hay mucha anemia o hiperuricemia, pues posiblemente nos encontramos ante una nefropatía tubulointersticial autosómica dominante. Estos casos, algunos van a precisar biopsia para el estudio histológico, en otros casos el estudio genético. Em, en cuanto a los antecedentes familiares, he puesto los dos asteriscos porque hay que tener en cuenta que hay casos de mutaciones espontáneas en los que no vamos a tener estos antecedentes familiares, pero hay que tener en cuenta las características de la enfermedad. Si estos pacientes no tienen antecedentes familiares, vamos a ver si están asociados a neoplasias. Entonces, si estos pacientes tienen angiomiolipomas múltiples bilaterales y adicionalmente encontramos hallazgos como epilepsias, angiofibromas faciales, máculas hipopigmentadas, amartomas en la retina, podemos encontrarnos ante un complejo de esclerosis tuberosa. Entonces hay que valorar si estos pacientes cumplen los criterios mayores y menores y precisarían un seguimiento multidisciplinar. En caso de que nos encontremos un paciente con quistes renales y antecedentes de carcinoma renal, muchos casos múltiple, bilateral, eh, además hemangioblastomas en el sistema nervioso central, el feocromocitoma, posiblemente estemos ante un von Hippel-Lindau y estos quistes tienen riesgo de malignizar, por lo cual precisan un seguimiento multidisciplinar y, muy importante, derivar a urología. Si no están asociados a neoplasias, valoraremos la alteración de la función renal. Si son pacientes con una alteración de la función renal severa, están en ERCA, en diálisis, tienen múltiples quistes y bilaterales, posiblemente nos encontramos ante una enfermedad quística adquirida. Estos quistes tienen riesgo de malignizar y bueno, vamos a tener que hacer un seguimiento en casos seleccionados de 3 a 5 años. En caso de que la alteración de la función renal sea leve, ahí tendremos que valorar si el paciente presenta pues, polidipsia, poliuria, si es un riñón hiperecogénico, si tiene retinitis pigmentaria o ataxia y el paciente pues, es más o menos joven, 20-30 años, podremos encontrarnos ante una nefronoptisis. Si en cambio en vez de es un adulto más mayor de 40-60 años que presenta adicionalmente nefrocalcinosis medular, hipercalciuria y litiasis, podríamos encontrarnos ante un riñón en esponja. Pero si en cambio tenemos una displasia unilateral asociado a alteraciones urológicas como el reflujo vesicoureteral, pues podríamos encontrarnos ante una displasia renal multiquística. Pero siempre tener en mente que lo más frecuente será encontrarnos ante un quiste renal simple. Muchas gracias.